Un gusto saludarle. En esta ocasión la exposición es acerca del tema de ética de las profesiones, en el que hablaremos sobre el autor Emilio Martínez Navarro. En esta exposición, Emilio Martínez Navarro es un filósofo contemporáneo, nacido en el año de 1958 en España, en la ciudad de Cartagena. Es doctor de filosofía, actualmente es catedrático de la Universidad de Murcia, España, en el que imparte los temas de política y de filosofía moral. También es un especialista experto en el tema de ética y del ejercicio de las profesiones. Ha escrito 4 libros en los que destacan 2 de ellos con el tema de ética para el desarrollo de los pueblos y ética profesional de los profesores. El autor Emilio Martínez Navarro plantea sobre un profesional excelente y lo describe de esta manera, puesto que para él el profesional excelente es aquella persona que combina de manera magnífica 2 aspectos que son importantes. Obviamente que es el contenido académico o la preparación técnica y lo que es la conciencia ética. Estas partes o estos 2 conceptos o términos van a ayudar a que desempeñe su trabajo de una manera eficiente, de calidad. ¿A quiénes? Pues a sus usuarios, poniendo atención a esos implicados a los que él da servicio o presta servicio. Emilio Martínez Navarro habla sobre la ética profesional y las visitas más recientes que él ha hecho a la ciudad de Guadalajara, él en una conferencia, en una plática, plantea precisamente esta idea, contraponiéndolo a la idea de muchas otras personas que piensan que la ética profesional no es más que un catálogo de prohibiciones en lo que se dictan las cosas que se deben o no deben de hacerse. Sin embargo, Emilio Martínez Navarro plantea que la ética profesional no es más que una reflexión que está vinculada a la vida cotidiana, es decir, que vivimos en nuestro quehacer diario, en nuestro día a día, y que tienen huella y que tienen un impacto en nuestro hacer diario para que tome significación esta ética profesional, y que esto va a permitir que el profesional realice un trabajo excelente dentro de su quehacer, obviamente. El autor propone, como ya dije, dentro de sus visitas que ha hecho al ITESO, a la universidad, plantea 2 cuestiones. Plantea que las personas que ya están en ejercicio de la profesión o que aún están en formación para ese ejercicio conozcan los bienes internos y los bienes externos que tiene la profesión que ellos realizan o a la que están en formación. Y tomando en cuenta que en la ética profesional pues están inmersos estos 2 bienes internos y externos para una buena realización de la profesión. Y como segundo término, él propone que no pongamos por encima de estos bienes internos los bienes externos. También habla acerca de que los bienes internos de una profesión, ¿qué son?, se pregunta él. Bueno, en la profesión dice que tiene historia, tiene principios, tiene valores, obviamente, y que también tiene usuarios a quienes la profesión presta ese servicio. Obviamente la profesión dice que tiene que atender a ciertas necesidades de la población o de la sociedad.
Por citar un ejemplo, podemos poner la medicina. ¿Qué pasa con la medicina, con esa profesión? ¿Cuáles son sus valores? Bueno, los valores que maneja pues son la confidencialidad, tiene que ser empático, tiene que haber un respeto y tiene que trabajar con esos valores para poder tener un ejercicio efectivo y un ejercicio claro acerca de sus bienes internos. Son principios que tiene que manejar para dar un buen servicio. ¿Y quiénes son sus usuarios? Pues son los pacientes. En el caso de la educación, los valores que maneja pues son la interculturalidad, la equidad, la democracia. Sus usuarios pues son los alumnos y eso hace, esos valores que plantea la profesión hace de que pueda tener un buen resultado en beneficio a esa población que son los alumnos. Plantea la pregunta de, en la profesión dice, ¿cuáles son los bienes internos? Bueno, los bienes internos de esta profesión dice que son los bienes específicos que proporciona a la humanidad, las metas que persigue, es decir, sus finalidades, el propósito de esa profesión y en general pues es la razón de ser de esa profesión. A esos aspectos se refiere como bienes internos. A su vez también es importante que los profesionales que ya están en ejercicio o que están en preparación conozcan, y hace hincapié en esto, en que conozcan cuáles son los bienes internos de tal profesión a la que se abocan y cuáles son los principios éticos que tiene esa profesión para que a partir de ahí ellos puedan ejercer de la mejor manera. Podemos darnos cuenta que cuando vamos a estudiar o a elegir una carrera, una profesión, vemos cuál es la misión y la visión, es decir, cuáles son los objetivos que tiene esa carrera, cuál es la preparación que nos brindan para que nosotros como estudiantes podamos tener una buena ejecución en el futuro cuando estemos en práctica ya de esa profesión. Obviamente están ahí inmersos los valores y los principios que son los que van a envolver o que van a enriquecer esa dinámica de esa profesión. ¿Cómo se determinan cuáles son los bienes internos de esa profesión? El autor Emilio Martínez Navarro plantea las siguientes preguntas en las que dice: ¿qué servicio presta la profesión a la sociedad? ¿Y cuáles son los bienes que objetivamente produce? Es decir, si nosotros nos enfocamos al ejemplo de la medicina, el servicio que presta es pues el de salud, obviamente, ¿no? ¿Y cuáles son los bienes que objetivamente produce? Pues el de bienestar, para el paciente. Si el paciente ya no cuenta con esta salud, pues el prestador de servicio en la salud va a buscar el que el paciente se encuentre de la mejor manera, utilizando el principio de la no maleficencia, es decir, que aún estando enfermo se encuentre de la manera mejor posible y no hacerle daño, vaya, no buscar su mejor bienestar sin hacer ningún tipo de daño, buscar su mejoría. La pregunta de qué le faltaría o qué le pasaría a la sociedad si no existiera esa profesión, plantea el autor en la lectura que si esta profesión no existiera, pues habría un déficit, es decir, que habría una carencia.
y pues esta pérdida no es solo para la sociedad o para los colegas o para el entorno inmediato de este profesionista, sino para el impacto sería a grandes magnitudes que alcanzarían en general a una humanidad completa. Porque si vuelvo al mismo ejemplo de la medicina, si hiciera falta un científico que desarrollara medicamentos, pues el impacto sería muy catastrófico, puesto que habrían muchas personas enfermas, infectadas, la enfermedad se propagaría con mayor facilidad y por lo tanto pues habría mucha enfermedad, una epidemia, y el impacto sería pues muy grande, muy desastroso. En cuanto a la identidad de la profesión, dice que los bienes internos son parte fundamental de la identidad de la profesión, pero obviamente la identidad es algo que se va construyendo, es algo que se va adquiriendo con el tiempo, con el transcurso de la formación, y plantea la lectura que es algo que no es neutral, tomando en cuenta que la identidad es todas aquellas características que hacen único algo, que lo distinguen de otras. Por lo tanto, cuando nosotros o cuando el profesional está en formación, dice aquí que se va formando, se va construyendo, y por lo tanto puede que haya grados en ese sentido, que por ejemplo en el caso de un médico o un docente, independientemente de que tengan la formación o el contenido académico o técnico, va a variar la identidad de su profesión, es decir, que puede haber niveles en cuanto a su ética, pueden haber docentes o doctores que sean más éticos o menos éticos, o que sean más reflexivos o menos reflexivos. ¿Por qué? Porque en su formación ya va a formar parte de la identidad de todo aquel formación o contenido que vayamos adquiriendo a lo largo de esta formación, y por lo tanto pues hace que nuestra identidad tenga sentido en base a los valores, a los principios o a las normas a los que nosotros hemos convivido, a los que nosotros tenemos acceso en todo ese andar, en todo ese bagaje de nuestra formación y de nuestra cotidianidad. ¿Qué tan importante es en la tarea de identificar los bienes internos conocer la historia de la profesión? Esto es lo que plantea el autor en la lectura, y menciona que obviamente se aprende muchísimo con toda esa historia previa que ya se tiene, y que aprendemos de todo lo que nuestros antecesores hicieron, ¿no? Que con todos esos errores o con todos esos aciertos nosotros también vamos aprendiendo, y que es un factor positivo para nosotros. ¿Por qué? Porque ponemos más enfoque o más hincapié a no repetir esos errores y a aprender de todos esos aciertos que ellos anteriormente pues ya tuvieron. ¿Cuáles son los bienes externos?, plantea el filósofo Emilio. Y dice aquí, los bienes externos son todos aquellos bienes que ayudan a conseguir los bienes internos. ¿Y a qué se refiere? A todos aquellos medios, a todos aquellos recursos y a todas aquellas recompensas que hacen fácil
el desempeño de nuestro ejercicio en la profesión, pero que también son necesarios para poder realizar nuestras actividades. Por ejemplo, en el caso de la medicina, pues estos bienes externos, estos recursos que se representan o que los visualizamos como ingresos económicos, como el poder o como eh, como todos aquellos recursos que nos facilitan, son necesarios, porque entonces en el área de la medicina nos ayudan a poder adquirir todos esos materiales o todas esas herramientas que van a ser necesarias para poder tomar la presión cardíaca, por ejemplo, la presión arterial, y con eso poder realizar de una manera eficiente, eficaz y de calidad pues nuestro servicio como profesional. Okay. Y también plantea que obviamente estos bienes externos son necesarios, pero que no pueden ponerse por encima o por delante de los bienes internos. ¿Qué sucede si se renuncia a un bien interno en aras de conseguir uno externo? Se plantea el autor. Bueno, lo que pasaría aquí es de que se corrompería la profesión, es decir, que se atenta contra el sentido mismo del quehacer de esa profesión, y a eso el autor enfatiza como una corrupción profesional. Ajá. La persona dice que va olvidando cuál es su tarea, cuál es su misión, cuál es la meta, el bien interno de esa profesión, y se dedica simplemente a través de engaños, a través de trampas, a ir maquillando, dice aquí textualmente, para poder conseguir esos bienes externos, y se va olvidando de los bienes internos, que son los que nos hacen ser eficientes y excelentes en nuestro quehacer profesional. Y pues lamentablemente esto es algo que cotidianamente pasa con mucha frecuencia. Hay bienes internos comunes a todas las profesiones, plantea el autor, y se responde a que podría considerarse que pues sí, hay algunos bienes internos que son comunes. Muestra un ejemplo en donde dice que el principio de la no maleficencia consiste en no hacer daño a los usuarios, y que es común en todas las profesiones. ¿Por qué? Pues porque en todas las profesiones buscamos servir, dar cubrir una necesidad de la sociedad, tomando en cuenta que podamos dar un servicio de calidad, en donde seamos honestos, sinceros, y utilicemos obviamente principios que deberían de ser básicos para poder realizar nuestro ejercicio. Y cuando hablamos de bienes internos nos referimos específicamente a los de cada profesión, es decir, que cada profesión tiene principios éticos muy específicos que les permite realizar su trabajo. ¿Por qué? Porque cada profesión tiene o determina una finalidad específica para la humanidad. Algunas personas creen que la ética estorba. Plantea el autor que les va mejor a quienes la dejan de lado en su actuar profesional, y que a veces la realidad parece darles la razón. Pues en este caso dice que el profesional corrupto, que es como lo plantea la lectura, es cortoplacista. ¿A qué se refiere con este término? A que un profesional corrupto a corto plazo, con este tipo de ejercicios, pues va a tener un crecimiento económico, por ejemplo, pero en un plano mediano o largo se va a ver afectado, puesto que su credibilidad va a estar en juego,
pues la sociedad se va a dar cuenta de que el servicio que él otorga pues no es de calidad, no es excelente y que está a base de engaños y pues por lo tanto no es un servicio que funja de manera ética. Uh-huh. El camino ético, sin embargo, plantea el filósofo Emilio Martínez, que el camino ético aparentemente puede no ser exitoso en un plazo corto. Sin embargo, dice, actuar éticamente tiene un gran beneficio, que es la credibilidad, que lo plantea como la credibilidad del gran profesional que se gana a pulso, obviamente con sus esfuerzos, con el esfuerzo de tiempo, con el esfuerzo de dedicación, es decir, con buenas prácticas. Entonces esa credibilidad resulta rentable en un plazo largo e incluso en términos económicos. Obviamente tenemos como profesionales ser éticos, obviamente, para poder tener credibilidad, y tenemos ahora sí que el compromiso de tener que ser rectos o éticos en nuestro ejercicio para poder gozar de los beneficios que esa misma ética nos proporciona, ¿no? En cuanto a las reflexiones éticas, el autor plantea que estas reflexiones se relacionan en nuestra cotidianidad. Si el profesional alimenta su inquietud ética con un grupo de referencias y una demanda de formación, dice, se va construyendo como un alguien que reflexiona antes, que reflexiona durante y que reflexiona después de su actividad profesional en su cotidianidad. ¿Por qué? Porque se va formando, se va reafirmando, va conociendo su actuar. Entonces este profesional va construyendo su conciencia ética para poder desempeñarse como tal. Y dice que tiene menos riesgos de caer un profesional ético en las malas prácticas profesionales y tiene menos riesgo de convertirse en un trabajador rutinario que va olvidando el entusiasmo por su profesión. Plantea la lectura de que cuando nosotros tenemos ese interés, esa curiosidad de querer utilizar esas herramientas éticas, vamos cultivando ese entusiasmo por querer tener una vocación para nuestro ejercicio, y eso hace de que tengamos esa conciencia reflexiva, esa conciencia crítica, esa conciencia analítica de preguntarnos cómo estamos realizando nuestro trabajo, cómo nos relacionamos con nuestra sociedad, con nuestro entorno, y qué tipo de dinámicas nosotros tenemos con nuestros usuarios. Entonces, ese contenido técnico, ese contenido académico, combinado con esa reflexión ética, va a realizar o va a permitir que el profesional pueda ser un profesional excelente, como bien lo menciona este autor. Ok. Este entusiasmo lleva a una línea de mejoría continua que también da satisfacciones, que tiene que ver con una vocación que alimenta la excelencia profesional. Claro, estas satisfacciones se refiere no tanto a los bienes externos como son pues las gratificaciones económicas o el poder o el prestigio, sino estas satisfacciones a las que se refiere el autor se evocan a la vocación que tiene
ese profesional cuando realiza su trabajo, ese sentir que estamos haciendo bien nuestro trabajo, que estamos siendo honestos. Bueno, en este dibujo o en esta imagen se observa una tríada en donde dice lo siguiente, ¿no? Lo que hago bien, lo que beneficia a otros y lo que me gusta. Cuando nos ubicamos en lo que me gusta, pero que beneficia a otros, estamos hablando de la vocación, del amor o del gusto que tenemos para poder desarrollar y ejecutar ese trabajo que nosotros estamos profesionalmente realizando. Cuando me gusta y lo hago bien, pues estamos hablando de la pasión. Y cuando lo hago bien, pero beneficia a otras personas, pues estamos ejemplificando la profesionalidad que nosotros estamos proyectando. La ética, por otro lado, no es la mera repetición de la moral ya establecida. Dice el autor que no es sermonear, no es adoctrinar, puesto que estas cuestiones no sirven de nada. Él plantea que la ética se refiere a reflexionar de manera crítica, de manera analítica sobre lo que estamos haciendo, sobre las decisiones que vamos a tomar en cuanto a las cualidades, en cuanto a cómo nos vamos a relacionar o qué impacto van a tener estas decisiones en nuestra cotidianidad, vaya, ¿no? Es importante, dice, que los profesionales y quienes se preparan para ser profesionales aprendan a deliberar. ¿A qué se refiere con deliberar? A sopesar las razones que están en pro, que están en contra de cada situación. Es decir, que tengamos la capacidad para poder discernir, que podamos analizar, que podamos meditar de manera detallada pues todos aquellos aspectos para que podamos en base a eso poder tomar decisiones, poder tomar soluciones que favorezcan a nuestros usuarios en este sentido, ¿no? Y poder así pues tener un mejor resultado tanto a nivel personal como a nivel grupal o a nivel de sociedad. Obviamente esto es importante, que tengamos una congruencia entre nuestro actuar de manera personal y en nuestro actuar profesional, pues obviamente, ¿no? Bueno, pues esto ha sido el tema, la exposición acerca de lo que nos plantea el filósofo Emilio Martínez Navarro, y pues puedo concluir con esta frase que dice que la ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor. Esta frase es del pensador ilustre Fernando Savater, y pues nos deja claro de que como profesionales o como aún formadores en una profesión, tenemos que combinar estos conceptos que son la preparación técnica con la conciencia ética, y de esta manera nosotros podremos alcanzar el éxito, la excelencia, la calidad y estar satisfechos con nosotros mismos en nuestros resultados, en nuestro ejercer cotidiano a nivel profesional y a nivel personal. Y cierro con esta frase de Emilio Martínez, que dice que un profesional excelente combina la técnica y la ética. Gracias.